En este video les vamos a hablar sobre la vía de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad para el procesamiento de proteínas vesiculares. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes de cuarto semestre de Medicina Paralelo B. El orden en el que vamos a hablar y las personas que conformamos este equipo es el siguiente. Primero, Gabriel Cepeda. Segundo, Joana Condolo. Tercero, Steve Torres. Y cuarto, mi persona, Melissa Villasís. Bien, esta vía de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad va a empezar con la generación de péptidos, que esto se va a realizar a través del proceso de endocitosis. Cuando se realiza este proceso, la proteína antigénica que es interiorizada va a ser degradada y sus proteínas constituyentes van a ser expresadas para unirse a los péptidos de las moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Este proceso conlleva una serie de procesos, los cuales se aprecian en esta imagen y de los cuales iremos hablando en las diapositivas siguientes. El primer paso para este proceso es la generación de proteínas vesiculares. Los péptidos asociados derivan de antígenos capturados del medio extracelular que van a ser interiorizados en el interior de las células presentadoras de antígenos especializadas. Diferentes células presentadoras de antígenos capturan diferentes antígenos con una especificidad y una diversidad diferente. Las más especializadas en este tipo de trabajo son las células dendríticas y los macrófagos. Estos presentan receptores para unirse a los antígenos específicos. Los macrófagos además presentan receptores para la porción cristalizada del anticuerpo y para la proteína C3b que participa en la vía de activación del complemento. Una vez que se va a interiorizar un antígeno, este se va a localizar en endosomas o en fagosomas. Ambos se van a comunicar con los lisosomas y van a generar, en el caso de los fagosomas, un fagolisosoma. Con las enzimas digestivas de los lisosomas, las proteínas interiorizadas se van a degradar. Cabe recalcar que este mecanismo ocurre en situaciones fisiológicas cuando la célula está en situaciones de estrés para generar nuevos nutrientes. Este proceso de degradación de componentes propios de la célula se conoce como autofagia. Algunas proteínas destinadas a la secreción pueden terminar en endosomas y ser procesadas. Este proceso, cuando se ingieren proteínas propias, se ocurre normalmente en la autofagia. En este proceso, las proteínas propias se atrapan en autofagosomas, que igualmente se fusionan con lisosomas y luego serán degradadas para ser conocidas por los componentes del complejo principal de histocompatibilidad de la vía 2. Algunos productos de membrana también se van a asociar con esos componentes y cabe recalcar que por parte de la respuesta inmunitaria los virus también van a producir proteínas que van a ser reconocidas por la vía 2. Esto nos garantiza que todos los tipos de antígenos, no importa que sean intracelulares, vayan a ser reconocidos. Continuamos con la digestión proteolítica de las proteínas en las vesículas. Bien, tenemos que las proteínas interiorizadas van a ser degradadas por enzimas de los endosomas tardíos y de los lisosomas para generar péptidos capaces de unir a la hendidura de unión al péptido de las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Este es un proceso sumamente activo en donde van a participar proteasas que tienen un pH ácido óptimo. Estas proteasas comúnmente que se encuentran en los endosomas y son conocidos como captecinas. Estas son el tiol y el aspartilo. Las proteasas van a degradar lo que son las proteínas, ya sea parcialmente o totalmente, en donde se van a unir a las hendiduras abiertas de las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad y son recortadas finalmente por enzimas hasta obtener su tamaño final. En macrófagos y en linfocitos B se dice que existe lo que es el molécula 2 del complejo principal de histocompatibilidad, quienes van a degradar enzimas de antígenos proteínicos. Moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad y dos moléculas implicadas en la carga del péptido en las moléculas de la clase 2, que es la cadena invariante y el HLA-DM. Continuamos con lo que es biosíntesis y
el transporte de moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad en los endosomas. Tenemos que las moléculas de la clase 2 del complejo principal van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático y van a ser transportadas a los endosomas con una proteína asociada, que es la cadena invariante. Esta va a ocupar la hendidura de unión al péptido de las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Como podemos ver aquí en el gráfico, en donde está una molécula del complejo principal de histocompatibilidad con la cadena invariante. Esta va a hacer que esta molécula se dirige hacia los endosomas. Posteriormente, esta cadena invariante va a ser degradada por enzimas en el endosoma una vez cuando haya llegado a su lugar, lo cual deja libre al espacio para la unión de los antígenos peptídicos. Posteriormente va a ser transportado hacia la superficie celular mediante un endosoma y se va a expresar en la membrana para el linfocito T. Continuamos con la asociación de los péptidos procesados con moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad en las vesículas. En el presente podemos observar lo que es un cuadro resumen, donde se diferencian los pasos que tienen que seguir para que se forme lo que es la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad en las vesículas. Pero para que sea mejor explicado, tenemos una imagen. En la imagen podemos observar cómo la I bloquea el acceso de la hendidura de unión al péptido de las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad, el mismo que debe eliminarse antes de que puedan formarse complejos de péptidos y moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Las mismas enzimas proteolíticas que generan péptidos a partir de proteínas interiorizadas como las catepsinas que se vio anteriormente, que es el tiol y el aspartilo, actúan sobre la I, la degradan y dejan solo un resto de 24 aminoácidos conocido como el CLIP, el mismo que también debe eliminarse para que la hendidura quede accesible a los péptidos antigénicos producidos a partir de las proteínas extracelulares. Esta eliminación se consigue mediante la acción de una molécula llamada HLA-DM, que se puede observar en la imagen, que se codifica dentro de lo que es el complejo principal de histocompatibilidad. Tiene una estructura similar al de las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad y se localiza junto a las moléculas de la clase 2 del complejo de histocompatibilidad en el compartimiento endosómico MIC, como la imagen la describe claramente. Lo que cabe recalcar aquí es que las moléculas de HLA-DM se diferencian de las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad en que no son polimórficas y no se expresan en la superficie celular. También podemos decir que el HLA-DM actúa como un intercambiador de péptidos, lo que facilita la eliminación del CLIP, lo que mencioné anteriormente y cómo se eliminaba, y la adición de otros péptidos a las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Aquí tenemos que, como los extremos de las hendiduras de unión al péptido de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad péptidos grandes, que después son recortados por enzimas proteolíticas hasta el tamaño adecuado para que los reconozca el linfocito B, muy importante. Y como resultado de ello, los péptidos que se presentan unidos a la molécula de superficie de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad suelen tener de 10 a 30 aminoácidos de longitud y suelen haberse generado por este recorte que lo mencioné anteriormente. Continuamos con la expresión de complejos péptido clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad en la superficie celular. De igual manera, tenemos un cuadro resumen donde se explica todos los pasos en los que están implicados, pero de igual manera, para explicarlos mejor, tenemos una imagen. Empezaríamos aquí con la molécula ya formada del complejo principal de histocompatibilidad clase 2, donde se puede observar que está conformada por su sitio de unión al péptido, región transmembrana, puente disulfuro y dominio IG. Continuamos ahora sí con la explicación del tema. Empezamos que los péptidos unidos estabilizan a las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad y los complejos péptido clase 2 estables se llevan a la superficie de la APC, recordando que la APC es la célula presentadora de antígenos, donde se expone para su reconocimiento por los linfocitos TCD4. Se cree que el transporte del complejo de clase 2 del
complejo principal de histocompatibilidad péptido a la superficie celular se produce por la fusión de extensiones vesículo-tubulares del lisosoma con la membrana plasmática, lo que da lugar a la colocación de los complejos de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad cargados en la superficie celular. Una vez expresados en la superficie de la APC, recordando que la APC, vuelvo a repetir, son células presentadoras de antígenos, los complejos péptido clase 2 son reconocidos por los linfocitos TD4 de la superficie celular, los cuales son específicos frente al antígeno peptídico. Tenemos que aquí lo que recalcar es mientras que las moléculas de la clase 2 cargadas con el péptido viajan desde los endosomas tardíos y los lisosomas a la superficie celular, otras moléculas implicadas en la presentación del antígeno, como los DM, permanecen en las vesículas y no se expresan en la membrana plasmática, que se puede observar ligeramente en la imagen que está presentada. Se desconoce el mecanismo de transporte y el mecanismo de este tráfico selectivo que se realiza. Bien, la presentación cruzada. Algunas células dendríticas tienen la capacidad de capturar e ingerir células infectadas por virus o células tumorales y presentar los antígenos víricos o tumorales a linfocitos TCD8 más vírgenes. En esta vía, los antígenos ingeridos se transportan desde las vesículas al citosol, desde donde los péptidos entran en la vía de clase 1. Como se expuso antes, la mayoría de las proteínas ingeridas no entran en la vía citosólica de la clase 1 de presentación del antígeno. Esta permisividad respecto al tráfico de proteínas procedentes de vesículas endosómicas hacia el citosol es exclusiva de las células dendríticas. Al mismo tiempo, las células dendríticas pueden presentar péptidos asociados a la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad generados en las vesículas de los linfocitos T CD4+ cooperadores, que son a menudo necesarios para inducir respuestas plenas del linfocito CD8+. La presentación cruzada implica la fusión de los fagosomas que contienen los antígenos ingeridos con el retículo endoplasmático. Las proteínas ingeridas se transportan entonces desde el retículo endoplasmático hasta el citosol por medio de vías poco definidas que probablemente participan en la presentación de proteínas degradadas en el retículo endoplasmático. Aunque puede parecer que el proceso de presentación cruzada rompe la regla que de los antígenos ingeridos se presentan unidos a moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad, en esta situación los antígenos ingeridos se degradan en las proteosomas y entran en la vía de la clase 1. Este proceso se llama presentación cruzada o cebado cruzado para indicar que un tipo de célula, la célula dendrítica, puede presentar antígenos de otra célula, la célula infectada por virus o tumoral, y cebar o activar linfocitos T específicos frente a esos antígenos. Las proteínas que se interiorizaron inicialmente en el fagosoma son transportadas por tanto al compartimento, el citosol, donde se produce normalmente la proteólisis para la vía de la clase 1. Estas proteínas fagocitadas sufren así una degradación proteosómica y los péptidos derivados de ellas son transportados por el TAP de uno de los retículos endoplasmáticos, donde se ensamblan con moléculas recién sintetizadas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, como se describió en la vía tradicional de la clase 1. Y este es el fin de nuestro video. Muchas gracias.